¿Alguna vez te has puesto a preguntar qué es ese cuento de la vibración y la energía? Pues resulta que todo en el universo es energía en constante movimiento y evolución. Y tú y yo no somos la excepción, ni tampoco una planta, ni el agua, ni una piedra lo son. Por ejemplo, ¿de dónde crees que sacan algunas de esas drusas o cristales que usamos como la amatista, el cuarzo cristal, entre muchos otros? Algunos de ellos salen de una piedra y esta piedra, como la conocemos, es dura por fuera y nunca creemos que la van a cortar y dentro hay cristales, pues esos cristales tienen energía y eso hace que de ahí empecemos a entender que la vibración y la energía realmente existen. Por eso hoy quiero que conozcas un poco más sobre este tema que a veces no entendemos y que solo creemos que la energía es solo un cuento de magia y nada más. Pero resulta que así no es. Eso va mucho más allá, pues la vibración en la física cuántica significa que todo es energía y por lo tanto somos seres vibracionales y cada vibración equivale a un sentimiento. Y en este mundo vibracional existen solo dos especies de vibraciones, las cuales son la positiva y la negativa. Cualquier sentimiento hace que una persona emita una vibración que puede ser tanto positiva como negativa. Y según estudios de observación energética, se ha descubierto que esas vibraciones y esas energías en cada ser humano afecta su funcionamiento, pues existen algunos comportamientos que pueden afectar directamente tu frecuencia vibracional y eso podría atraer resultados no tan buenos representados en enfermedades o sucesos que pueden afectar tu vida a corto, mediano o incluso a largo plazo. Por eso hoy te invito a que te quedes con nosotros este ratico y puedas identificarlos y así mejores en ellos para tener una vida más próspera y abundante. Así que los invito a quedarse con nosotros. Sean todos bienvenidos. ¿Te has puesto a pensar cómo las personas que están a nuestro alrededor pueden ayudarnos y cómo influencian directamente en nuestras vidas? Ten presente de quién te rodeas, porque si te rodeas de personas alegres, positivas, determinadas, honestas y sinceras, también entrarás en esa vibración. Pero si al contrario te rodeas de personas reclamadoras, maldicientes, rencorosas, envidiosas, celosas, que se quejan por todo, el porque sí o porque no, y son personas siempre pesimistas o bueno, algunas veces pesimistas, ten cuidado, pues ellas pueden estar disminuyendo tu frecuencia vibratoria y como consecuencia impidiéndote hacer funcionar la ley de la atracción a tu favor. Ten presente que las amistades familiares y entornos negativos con el que te rodeas son un medio tóxico para tu frecuencia vibracional y no se puede negar que ellos tienen sentimientos negativos hacia ti, porque es muy cierto el famoso dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Y este tiene razón en gran parte, pues sin saberlo tú absorbes las malas actitudes y es como una manzana podrida que arrastra consigo las que se encuentran junto a ellas. Reflexiona hoy sobre algo y piensa, ¿cuáles son esas 5 personas con las que te rodeas? Y analiza qué le aportan a tu vida, pues así como son ellos, probablemente seas tú también, porque somos un pedacito de cada una de ellas. Entonces, dime, ¿seguirás frecuentando a estas personas tóxicas? Los pensamientos. Todo pensamiento emite una frecuencia vibracional hacia el universo y esa frecuencia se devuelve hacia nosotros de manera tal cual la estamos enviando. Entonces, si tenemos pensamientos negativos de desánimo, de tristeza, de rabia, de miedo, de envidia y de rencor,
todo eso se va a devolver hacia nosotros. Por eso es tan importante que cuides la calidad de tus pensamientos, aprendiendo a cultivar más pensamientos positivos, eliminando la mala costumbre de la negatividad, porque al tener pensamientos negativos como la culpa, lo que haces es envenenarte a ti mismo y luego te enfermas. Muchas personas sienten culpas de cosas que ellos mismos ni siquiera han hecho y también arrastran culpas del pasado que no quieren soltar. Y en vez de desarrollar ese sentimiento de culpa, debemos centrarnos en mejorar nuestra conducta y empezar por tener una mejor calidad de pensamientos positivos, para así poder enviarlos al universo y que Él nos los devuelva multiplicados en calidad de energía positiva para nuestras vidas. ¿Te imaginas cuánta energía podríamos recibir y con ella qué podríamos crear? Lo que ves. Todo lo que ves también afecta tu vibración, como por ejemplo programas de televisión o revistas que muestran desgracias, muertes, desastres y un sinnúmero de defectos desafortunados. Ahí es cuando tu cerebro acepta aquello como una realidad y libera toda una química en tu cuerpo, haciéndote creer que esto está mal y tu frecuencia vibratoria sea afectada negativamente. Lo mejor que debes hacer aquí es enfocarte en ver cosas que te hagan estar bien y te hagan vibrar en una frecuencia más elevada. Hoy en día en la televisión, la negatividad es lo que más vende y llama más la atención de las personas. Y lamentablemente la sociedad está acostumbrada a ver este estilo de noticias. Ahora puedes imaginar cuán enferma está la sociedad que ha normalizado todas esas desgracias en su día a día. Ven una noticia todos los días y hasta llegan a tal punto de creérsela y luego se estresan y se enferman ellas mismas. ¿Todo por qué? Porque su pensamiento generó vibraciones de efectos desafortunados en su mente y en su realidad. Por ende, atraen lo que ven inconscientemente, sin enfocarse realmente en atraer las cosas que son positivas para sus vidas. Imagínate así de simple. Una persona está cocinando y viendo las noticias, donde solo hay negatividad, o comiendo su cena mientras ve solo desgracias en la televisión. Puedes imaginarte que realmente está comiendo, está consumiendo, le está enviando a su cuerpo. Puede sonar muy cruel y exagerado, lo sé, pero si somos energía, esto no es imaginación que pueda pasar. Así que ojo con lo que hacemos en ese momento y qué energía le estamos inyectando a nuestro cuerpo con todo lo que vemos. La música, aunque no lo hayas pensado, la música en general, cualquier género, cualquier tipo de música, como el sonido y las palabras que dicen las canciones, son poderosísimas para nuestra frecuencia vibratoria. Según estudios realizados por el maestro Masaru Emoto, con su estudio realizado con el agua y la música, afirmó que el sonido y las palabras afectan nuestra frecuencia vibracional. Y si tenemos en cuenta de que nuestro cuerpo está compuesto de más de un 60% de agua, imagínate esto cómo podría afectarnos. Emoto dijo que el agua era un modelo para nuestra realidad y que las energías y vibraciones emocionales podrían cambiar su estructura física. Sus experimentos con cristales de agua consistieron en exponer el agua en vasos con varias palabras escritas en ellas, imágenes o música. Luego las congeló y examinó las propiedades estáticas de los cristales de hielo con fotografías microscópicas. Afirmó que el agua expuesta a palabras y pensamientos positivos creaban cristales de hielo visualmente agradables y que las intenciones negativas producían formaciones de hielo feas. Gracias a estos grandes descubrimientos, hoy en día podemos entender de que si solo escuchamos música que habla de muerte, traición, angustia, despecho, tristeza, desamor, ellas vibrarán en la misma frecuencia que tú estás vibrando. Por eso presta atención a lo que escuchas, pues ella puede estar disminuyendo tu frecuencia vibratoria para tu bienestar. Es mucho mejor escuchar canciones de alegría, esperanza, agradecimiento, sentimientos de amor positivos, de relajación, porque así verás que tus días grises se convertirán en días coloridos y estarás de buen ánimo.
Hay que ser conscientes de que todos pasamos por un momento difícil de decepción amorosa, de tristezas. Y aquí es justo en estos momentos en el que la mente nos pide escuchar canciones tristes de desamor y engaño. Pero eso es lo que nos hunde más en un pozo de depresión y desesperanza. Pero, ¿y si mejor elegimos canciones divertidas? También existen canciones que te ayudan a reconocer el verdadero valor que tienes y te ayudan a entender en sus letras que la vida continúa. Recuerda que tú atraes hacia tu vida exactamente aquello en lo que vibras. Así que ponte a vibrar en una sintonía mucho mejor. Las palabras. Recuerda que la palabra tiene poder. Y si acostumbras a reclamar o a hablar mal de las personas o inclusive de las mismas cosas, eso afectará tu frecuencia vibracional. Y para mantener tu frecuencia elevada y fundamentalmente para que elimines el hábito de estar reclamando, de quejarte y de hablar mal de los demás, entonces eleva tu energía. Así que evita hacer dramas y victimizaciones, ya que esto no te ayuda en nada y te lleva a no querer ver los errores propios. Asume tu responsabilidad por las elecciones de tu vida. Cuida todo lo que sale por tu boca. Recuerda que las palabras tienen poder y con ellas te expresas y se manifiesta toda tu realidad. Aprende a agradecer por todo en tu día a día. Esto le mostrará al universo que estás agradecido con él. Y entre más agradezcas, el universo te lo devolverá multiplicado, porque todo lo que te manda consecuentemente será enviado con bastante abundancia de energía para ti y para los demás, e incluso para tus enemigos y todos los que te rodean si eres realmente agradecido. Tu entorno, ya sea en tu casa o en tu trabajo, si pasas gran parte de tu tiempo en un ambiente desorganizado y sucio, eso también afectará tu energía, tu mente y tu frecuencia vibratoria. Por eso, te invito a que mejores en esto y lo que está a tu alrededor lo organices y limpies, lo armonices. Mueve las cosas del lugar, así sea dentro del closet, mueve la ropa, saca lo que ya no usas y verás cómo le darás poder y espacio para que éste se llene de una nueva energía. Muéstrale al universo que eres apto y apta para recibir mucho más y cuida de lo que ya tienes. Un ambiente sucio y desorganizado solo es capaz de atraer podredumbre, interferencia mental y estrés. Además de esto, dice mucho sobre ti ante los demás. Recuerda que en la naturaleza y el universo todo tiende a organizarse y ordenarse. Así que sigue este ejemplo para atraer armonía a tu vida y alimentar tu frecuencia vibracional. La gratitud. La gratitud afecta positivamente tu frecuencia vibracional y este es un hábito que deberíamos incorporar ahora mismo en nuestra vida. Comienza a agradecer por todo, por las cosas buenas, por las cosas que incluso consideras no tan buenas, pero agradece. Así le abrirás las puertas al universo para que las cosas fluyan en tu vida, pues al agradecer estás respondiéndole al universo por todo lo que te entrega. Además existen estudios neurológicos que demuestran que la gratitud tiene el poder de crear un estado mental más positivo y feliz. Expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro, mantiene la materia gris funcionando y nos hace más saludables y felices. Cuando sientes felicidad, el sistema nervioso central se ve afectado y eres más pacífico y menos impulsivo. Indudablemente la gratitud es la práctica más efectiva para disimular los sentimientos de felicidad. Por eso te recuerdo una vez más, aprende a agradecer por todo a tu alrededor, por todo en tu día a día. Esto le mostrará al universo que estás tan agradecido con él y entre más agradezcas, el universo te lo devolverá multiplicado. Espero hoy hayas aprendido un poco más sobre la frecuencia vibracional, de que somos energía y cómo todo esto influye en nuestras vidas y que esto te ayude a crecer y cambiar algunas de tus acciones si así lo quieres hacer. Espero te haya gustado este video y te hayas quedado hasta el final. Si te ha gustado, recuerda regalarnos un me gusta.
compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Recuerda compartirlo para que otros también aprendan, se llenen de más magia y conocimiento. Este mundo lo que más necesita son más amigos de la luz. Déjame tus comentarios y cuéntame qué opiniones tienes sobre este tema. Y si quieres que hablemos en privado, podemos hacerlo. Me encantaría. Gracias por conectar con nosotros. Deseo tengas un maravilloso día lleno de mucha luz, de mucha paz, pero sobre todo de mucho amor. Y recuerda que el sol siga brillando en tu interior. Gracias, gracias, gracias.